Los apagones empiezan mañana. Serán 4 horas en la Sierra y Amazonía y 3 horas en la costa, porque las centrales hidroeléctricas llegaron al límite. Con la llegada de los apagones, Televistazo presenta recomendaciones para proteger los electrodomésticos. El gobierno ofrece realizar operaciones de seguridad en el bypass de Quevedo, Santo Domingo y los ingresos a los puertos. Pero el paro de los transportistas sigue en Carchi. La Contraloría verificará si la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, disminuyó el número de asesores a su cargo. Los negocios cierran y hasta el tránsito vehicular disminuye en Yaguachi, provincia del Guayas, por el aumento de sicariatos y la disputa de 2 bandas. Los científicos descubrieron 2 nuevos arrecifes de coral y montes submarinos inexplorados en las Islas Galápagos. Con decenas de tanques, Israel ejecutó su primera incursión terrestre en Gaza, mientras Palestina pide ante las Naciones Unidas el fin de los bombardeos. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Todas las señales indicaron que los apagones iban a llegar. Y bueno, finalmente los apagones ya están aquí. Electricidad. Y llegaron los apagones. Desde mañana a las 7 horas se empezarán a producir los cortes de energía eléctrica programados debido al déficit de generación que enfrenta el país. Francisco Garcés recogió el anuncio de las autoridades e informa más detalles de esta noticia. El Ecuador ya no puede producir suficiente energía para suplir las necesidades. Por eso, desde las 7 de la mañana de este viernes, empezarán los racionamientos de electricidad en todo el país. Las ciudades de la costa tendrán cortes durante 3 horas continuas, mientras que en la sierra y el oriente durarán 4 horas. Serán por sectores y en horarios rotativos dependiendo de las 19 empresas distribuidoras de energía. Los cortes no serán en las noches ni en las madrugadas para no agravar las condiciones de inseguridad. Han hecho ya los planes de racionamiento, ellos están completamente identificados dónde, cómo actuar, y entonces este mecanismo debe cumplir las cuotas necesarias, y esto va a permitir al momento mitigar la deficiencia energética hasta que entre la nueva generación que explicaba el ministro, o que las condiciones hidrológicas también puedan mejorar. Esperemos que para la Navidad ya tengamos luz permanente. La disposición es que los cortes no afecten a los servicios de salud ni educación, o en el caso de Quito, el metro de la ciudad, que deberá funcionar desde el 1 de diciembre. Mientras se inician los racionamientos, avanza también la contratación urgente de nueva generación para suplir el déficit de 465 megavatios. Se analizan 8 ofertas de empresas extranjeras que incluyen la instalación de barcazas generadoras y sistemas de producción eléctrica con motores en tierra. Soluciones que costarían cerca de 160 millones de dólares. Aunque el sector eléctrico está declarado en emergencia, la contratación se hará con una licitación pública, ofrece el gobierno. Las autoridades del sector eléctrico aseguran que el Ecuador está atravesando la sequía más intensa de los últimos 50 años y que por eso las provisiones de agua para generación están bajando a mínimos históricos. El gobierno reconoce que no puede solventar la actual demanda de electricidad y que el Estado ha manejado el monopolio de ese sector estratégico. Las autoridades instan a la empresa privada a invertir en proyectos de energía, pero ¿cuáles son las iniciativas actuales? Bessie Granja las detalla. El modelo estatista se agotó en el manejo de la generación de electricidad en Ecuador. Así lo reconoció el ministro de Energía, Fernando Santos, quien calificó como un monopolio la administración de este sector estratégico, porque recae principalmente en el gobierno central. En Ecuador, más del 93% de la energía está basada principalmente en recursos hídricos por la operación continua de centrales hidroeléctricas.
En medio del anuncio de apagones y ante el incremento de la demanda energética en un 8.47% durante 2023, las autoridades hacen un llamado urgente a la empresa privada para que invierta. En el país existen 125 proyectos eléctricos privados, 70 usan energía térmica, 27 hidráulica, 24 energía solar, 3 biomasa y 1 de biogás. Las provincias con mayor inversión son Orellana, Sucumbíos y Napo. Más del 50% de estas iniciativas aportan energía al sistema interconectado nacional, un aproximado de 655.7 megavatios. La meta del gobierno es impulsar las energías renovables, para lo que existe un plan maestro de electricidad actualizado hasta el 2031 que incentiva la ejecución de este tipo de proyectos. Según las autoridades, existen contratos listos que entrarían en funcionamiento el próximo año y que generarían 800 megavatios. Para dar más espacio a la iniciativa privada, las autoridades reconocen que se requieren reformas a la ley eléctrica. Es el panorama que plantean para enfrentar este problema en un mediano plazo. Ahora, con el anuncio de los apagones programados durante el día, surgen preocupaciones en los hogares frente a posibles daños de sus electrodomésticos por la variación de voltaje. Por eso, Fabiola Santana recogió las recomendaciones del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. ¿Qué hacer para que los apagones no dañen los electrodomésticos? Los expertos recomiendan que sean desconectados al salir de la vivienda, pues la variación de voltaje durante el corte podría dañarlos. Otra recomendación es el uso de reguladores de voltajes. Tenemos a partir de $10. Ya dependiendo, eso va de acuerdo al equipo en lo que se vaya a utilizar. También recomiendan apagar los breakers o interruptores del medidor o caja eléctrica. Cuando regrese la energía eléctrica, conecte los aparatos entre 5 y 10 minutos después, hasta que se haya estabilizado el voltaje. En el caso de los refrigeradores, para conservar el frío durante el apagón, abra lo estrictamente necesario. Si tiene la posibilidad de adquirir un generador eléctrico o ya lo tiene, no lo use en el interior de la vivienda o negocio, porque produce humo o CO2 que es mortal. En caso de daños de sus artefactos, podrá presentar un reclamo en la empresa eléctrica de su jurisdicción. Transporte, ponchado por el crimen. Ya son 5 los bloqueos en la vía Panamericana Norte en la provincia de Carchi. Incluso el paso al ducto internacional de Rumichaca fue cerrado con camiones. La dirigencia del transporte pesado está expectante de la reunión a realizarse en la ciudad de Quito mañana, donde van a exponer la problemática a los ministros de Estado. La paralización del transporte pesado del Carchi cumple 19 horas. El primer bloqueo de la vía Panamericana se reporta al sur de Tulcán, en el sector El Obelisco. Un segundo cierre en la parroquia de Julio Andrade, otro en el sector La Posta, en la ciudad de San Gabriel, Cantón Montúfar, y esta tarde se radicalizó la medida con 2 cierres más en Piquiucho, límite provincial entre Carchi e Imbabura, y en la carretera que conduce al puente internacional de Rumichaca. Este último tomó por sorpresa a los transeúntes. Los transportistas siguen a la espera de una respuesta a su pedido de militarizar las vías y existe expectativa de la reunión a realizarse este viernes en Quito. Por el tema de seguridad, nosotros y los compañeros preferimos perder 1, 2, 3, 8 días porque se trata de la vida del ser humano. En tanto, el transporte interprovincial es casi nulo y quienes se arriesgan a avanzar lo hacen por caminos de segundo orden, al igual que vehículos particulares. A otros no les queda más que caminar. Existe la disposición desde la dirigencia de Carchi de permitir el flujo de camiones que abastecen de productos a la provincia. Transportistas de otras provincias tuvieron la intención de unirse al paro. Sin embargo, autoridades del gobierno se contactaron con los dirigentes para evitar una manifestación masiva. Diego Cuenca informa que algunos de los gremios aprovecharon incluso para coordinar acciones de seguridad en sus localidades. Los gremios provinciales del transporte pesado tuvieron la intención de sumarse al paro para exigir seguridad, pero desistieron a última hora porque las autoridades empezaron a negociar con ellos.
Por eso el Frente de Transporte de Esmeraldas se reunió esta mañana con los dirigentes para no paralizarse. Anoche tuvimos una reunión vía Zoom con el viceministro de Gobierno, en la cual nos pedía suspender la medida, la suspendimos. Algo similar ocurrió en Babahoyo. 30 dirigentes de la provincia de Los Ríos prefirieron no salir a protestar en las carreteras y se reunieron con el jefe zonal de la policía para coordinar la custodia en el anillo vial de Quevedo, donde por segundo día consecutivo recibieron resguardo de 100 uniformados que acompañaron a los vehículos por los 22 kilómetros de ese tramo. Más bien es un llamado a los transportistas que no se dejen engañar por dirigentes que están caotizando o quieren caotizar el país, más bien lo quieren hacer como político. Además, solicitaron que la Corporación Nacional de Electricidad coloque luminarias en esa vía, donde tampoco tienen señal en sus celulares, y cuando son asaltados deben esperar que otro compañero los rescate. Ahí se puede albergar alrededor casi de unos 15, 20 policías, que exista 4 o 5 camionetas, pero solo para la vía, solo para el control de la vía. Incluso dice ellos también que ahí aprovecharían para descansar la gente que trabaja en la noche, la gente que maneja los trailers, los buses. En la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, los transportistas también se resistieron al paro, al menos por hoy, porque esperan un acuerdo con las autoridades para que desplieguen a los militares en la vía que conecta a Guayaquil con esa provincia. Guerreros, como dije la otra vez, están muriendo en las vías en esos momentos. Están siendo dados de bajas por delincuentes que están armados hasta más no poder. Como respuesta a las denuncias de los transportistas, la mañana de ese jueves la policía desplegó 40 agentes en los exteriores del puerto de Contecón, en el sur de Guayaquil. Entre ellos miembros del Grupo de Operaciones Especiales GOE, que portaban fusiles, el mismo despliegue que hacen como una medida temporal. Las Fuerzas Armadas ejecutarán controles de seguridad en 3 ejes viales considerados peligrosos para los transportistas. Los operativos empezarán este fin de semana con patrullas permanentes. Paul Romero con el informe. Los militares vigilarán 3 ejes viales del país para evitar robos, extorsiones y asaltos a los transportistas de carga pesada. Fue el acuerdo al que llegaron este jueves 10 dirigentes de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador con el viceministro de Defensa y los delegados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 150 militares realizarán operativos de control en 25 kilómetros del paso lateral de Quevedo. Un número similar de uniformados en la vía principal de Santo Domingo de los Áchilas que conecta con la Sierra Central. Además, se reforzará la presencia militar en los principales accesos de los puertos de Guayaquil y Esmeraldas. Van a movilizar un batallón completo y prácticamente este fin de semana empiezan ya las operaciones de seguridad en estos puntos críticos. La presencia de la fuerza pública se complementará con las operaciones de inteligencia, uso de drones, para identificar a los integrantes de las bandas delincuenciales que operan en estas zonas y perjudican el desarrollo de las actividades comerciales. De cerca de $20 millones mensuales. Los dirigentes de los transportistas exhortaron a sus pares de la provincia de Carchi a que suspendan el paro y retomen las actividades en la frontera norte. Israel ejecutó una incursión terrestre en la franja de Gaza con decenas de tanques que ingresaron en la noche en una operación que el ejército describió como selectiva en preparación para las próximas etapas de la guerra contra el grupo palestino Hamás. El Ministerio de Defensa israelí dijo que se esperan momentos y desafíos difíciles, mientras que el enviado palestino en Naciones Unidas pide detener los bombardeos para salvar vidas. Pedro Jiménez actualiza el panorama en esa zona. Solo horas después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó que habrá una operación terrestre en Gaza, una columna de tanques entró por la parte norte, un área desolada luego de intensos bombardeos aéreos durante casi 3 semanas desde la incursión terrorista de Hamás en Israel. Los tanques y otros blindados son parte de una fuerza de reconocimiento que luego regresaron a suelo israelí. Nos esperan desafíos y momentos difíciles y al final de ellos saldremos fortalecidos, decía el ministro de Defensa Benny Gantz. Casi al mismo tiempo, la Fuerza Aérea desencadenó otros bombardeos, tanto en la ciudad de Gaza como en Khan Yunis, en el sur, donde supuestamente deben desplazarse los civiles a los que Israel les ha pedido evacuar. Israel reporta que cada día golpean hasta 400 objetivos terroristas y han cifrado en 224 el número de rehenes que están en poder de Hamás en Gaza. Sobre esos rehenes, Hamás ha dicho que 50 han muerto ya por los bombardeos de Israel.
La Asamblea General de la ONU tuvo hoy una sesión de emergencia que fue pedida por el Grupo de Países Árabes. Ahí el enviado palestino Riyad Mansour reclamó más acción para frenar la guerra. En una guerra que no cesa y que está próxima a entrar en una nueva fase con la anunciada incursión terrestre de Israel en la Franja de Gaza. Irán, país aliado de Hamás y de otros grupos extremistas, anunció que está dispuesto a ejercer el papel de mediador para la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás. Se trata de un canje de prisioneros porque pide a cambio la excarcelación de unos 6.000 milicianos palestinos que están presos en Israel, país que apunta a una incursión terrestre para salvar a los secuestrados y ha prometido exterminar a todos los miembros del grupo Hamás. Autoridades mexicanas evalúan los daños provocados por el huracán Otis en Acapulco. La Secretaría de Seguridad reporta la muerte de 27 personas y se han producido saqueos y también en tiendas y supermercados. Ilana Suárez amplía esta información. Varias ciudades del estado de Guerrero parecen una zona de guerra tras el paso del huracán Otis. En la ciudad de Acapulco, un popular destino turístico de 1 millón de habitantes, las escenas de devastación se repiten en cada calle. Ese de ahí. Los vientos provocaron severos daños en hoteles y restaurantes. Completamente destruida. La destrucción también alcanzó carreteras y bloqueó autopistas, lo que demoró la respuesta por parte del gobierno. Sí, pero vamos a dejar ya maquinaria, trae el ejército maquinaria, comunicaciones y transportes. Estas imágenes muestran al presidente Andrés Manuel López Obrador llegando en un vehículo que quedó atascado en el fango, por lo que tuvo que caminar varios kilómetros para constatar la magnitud del desastre. Los vientos derribaron 58 torres de transmisión, por lo que aún no hay comunicación. Ayer se reportaron saqueos. Inicialmente, agentes de la Guardia Nacional permitieron que los pobladores se lleven alimentos, agua, velas y medicinas. Pero luego la gente empezó a robar electrodomésticos de los centros comerciales. Las primeras cifras hablan de 27 muertos y 4 desaparecidos. Según las autoridades mexicanas, la gobernación del estado de Guerrero dijo que hoy comienza la evacuación de turistas y ha iniciado la llegada de vehículos de emergencia y de ayuda para la población. En las próximas horas arrancará un censo para conocer el número de casas y negocios afectados por el huracán. El enfrentamiento entre dos bandas mantiene aterrorizada a la población de Yaguachi, que también ve afectada su economía y turismo. Según la autoridad de tránsito, diariamente por esa vía circulaban 4.000 carros, pero ahora esa cifra se redujo a la mitad por temor. Merlin Ochoa recorrió ese cantón de Guayas. La zozobra y el miedo de los habitantes de Yaguachi se reflejan en sus calles casi vacías a las 10 de la mañana. El corazón comercial del cantón de 73.000 habitantes agoniza. En todas las avenidas hay locales cerrados. Por ejemplo, en esta vereda junto a la iglesia son 5 los negocios que no atienden al público y los pocos que están abiertos tienen escasos clientes. Se vendían unos $40, ahorita se venden como $5, $10 nomás, sí, al día. El crimen organizado también acorrala el turismo en este cantón de Guayas. Los visitantes ya no llegan a la tradicional Basílica de San Jacinto y a las fiestas patronales que se celebraron en agosto. Solo asistieron 4.000 feligreses en todo el mes, cuando en otros años recibieron hasta 30.000 personas. Aquí al día o noche le corren balas y han muerto mucha gente. Esta ciudad es parte de la ruta que usan los narcos para llevar cocaína a los puertos de Guayaquil. Por ahí pasan los carros que vienen desde El Oro, Los Ríos o de la Sierra. La autoridad de tránsito tampoco quiso mostrar su rostro, pero indicó las cifras. Aproximadamente pasaban 4.000 carros diarios, pero ahora por la inseguridad más o menos 2.000 pasos diarios. Tiene 512 kilómetros de extensión, 90 recintos, 18 caseríos y solo 15 policías por turno. Cuando hay una masacre llegan de otros cantones los grupos de combate, pero se van a las pocas horas. Por ello nadie quiere ser grabado. La presencia de la prensa incrementa la tensión. Los transeúntes se alejan. Antes mi pueblo era... Todo el mundo venía, usted dormía en el parque y nadie le robaba. Ahorita no hay nada, Marín.
Ya a golpe de 7 de la noche esto es vacío. En Yaguachi hay 2 organizaciones narcocriminales que mantienen una guerra para tener el control en la venta y distribución de droga. Un enfrentamiento que ha duplicado a 77 las muertes violentas este año, la mayoría de ellas ocurridas en 5 masacres. El presidente electo, Daniel Noboa, vuelve a encender los reflectores sobre la posibilidad de conseguir la exención del visado Schengen para los ecuatorianos. Aunque para llegar a esa meta, Ecuador debe cumplir algunos requisitos que siguen pendientes. Un informe de María Cecilia Largacha. Lo de conseguir que los ecuatorianos viajen sin visa a 27 países de Europa es una aspiración antigua. Hubo intentos en el gobierno de Lenín Moreno. También el presidente Lasso lo intentó. Ahora quien vuelve a poner el tema en titulares es el presidente electo Daniel Noboa. Está exento de la visa Schengen, tuvo una conversación larga con el presidente Sánchez y él va a impulsar eso en el Parlamento. Pero, ¿por qué ha tardado tanto tiempo conseguir la exención del visado Schengen para los ecuatorianos? Si ya países vecinos como Colombia y Perú lo tienen desde hace años. Por varias razones. La primera, porque cuando esos países, Colombia y Perú, junto con Ecuador, comenzaron en bloque a negociar un acuerdo comercial con Europa allá por el 2009, Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, decidió retirarse. Y la segunda, porque ahora, para poder acceder a ese beneficio, hace falta cumplir varios criterios que luego serán evaluados en el Parlamento Europeo. Criterios que van desde indicadores económicos hasta sociales, pasando por instituciones fuertes que garanticen transparencia en la emisión de documentos. Por ejemplo, se exigía que Ecuador contara con un pasaporte biométrico que ya existe, pero hay otros puntos que el país aún está lejos de cumplir. El nivel muy alto de rechazo de visado actualmente. Uno de los 4 o 5 ciudadanos ecuatorianos que desea viajar a Europa que no recibe un visado a causa de documentos falsificados. El nivel de rechazo de los ecuatorianos que buscan la visa Schengen está en el 35%. Ahora, una vez que un país cumple con todos los criterios exigidos por la Unión Europea, viene el proceso de evaluación, algo que a Colombia y a Perú les tomó más de 5 años. La Contraloría realizó 2 exámenes especiales a la prefectura de Pichincha y encontró irregularidades en la contratación de personal. Ahora está en ejecución de una tercera auditoría sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Paul Romero con el informe. En agosto pasado, la Contraloría inició un examen especial a la prefectura de Pichincha sobre el cumplimiento de las recomendaciones establecidas en 2 informes realizados entre 2020 y 2022 sobre la contratación de personal en la administración de Paola Pavón. En las 2 auditorías se establecieron irregularidades. Según el informe de la Contraloría, la prefecta tenía 26 asesores, por lo que superó el límite permitido de 10 asesores fijos, como dispone la norma para la contratación. Además, observó que no constan expedientes de las contrataciones, informes de viabilidad, autorizaciones del Ministerio de Trabajo. Según la entidad de control, en los 2 años en la prefectura de Pichincha se contrató en total 110 personas con nombramientos de libre remoción, servicios ocasionales, profesionales, que le representó al Estado 3.6 millones de dólares en salarios. En la auditoría en ejecución, la entidad de control verificará si la prefectura de Pichincha acogió las recomendaciones como la reducción de la nómina. Esto ocurrió antes que se conozca que Soledad Padilla, ex asesora personal del ex vicepresidente Jorge Glass, trabajó en la prefectura entre 2019 y 2023, mientras se desempeñaba como su asistente. Si la Contraloría ratifica las irregularidades en las contrataciones, la prefecta Pavón podría ser sancionada hasta con la destitución del cargo. La investigación por supuesta intimidación contra Jorge Glass avanza. El ex vicepresidente sostiene que hay un intento de extorsión en su contra, mientras que Soledad Padilla insiste en que fue víctima de violencia psicológica y acoso sexual. A la par, el asambleísta electo Ferdinand Álvarez ha ingresado al programa de protección de víctimas. Luis Alfredo Zúñiga con lo último de este caso. Yo vivo en Guayaquil. Tras la controversia por los audios filtrados, el cruce de acusaciones y denuncias penales entre el ex vicepresidente Jorge Glass y su ex asesora Soledad Padilla continúan. Ella ratificó en un comunicado la denuncia que puso contra Glass el 11 de octubre por intimidación. En el documento difundido en redes sociales señala que fue hostigada, amedrentada y amenazada. Además, víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glass.
La Fiscalía avanza en este caso. El miércoles el ex vicepresidente fue llamado a rendir versión en Quito. Allí, por el contrario, señaló que su ex asesora habría tratado de extorsionarlo, pidiendo dinero a cambio de no difundir un paquete de audios. Aquí vino la señora Padilla. Aquí fui insultado y ahí están todos de testigos con palabras que no voy a repetir. Me sacan el papelito, oiga, $350,000 o publicamos todo un poco de grabaciones. Soledad Padilla ha decidido no dar declaraciones a la prensa, alega que no hay pruebas en su contra y rechaza la acusación que Glass dio este jueves en Guayaquil, aunque Glass señaló que no encuentra la denuncia que presentó por extorsión. En el sistema de fiscalía sí consta desde el 18 de octubre. A la par, el asambleísta reelecto por Guayas, ex integrante de la Revolución Ciudadana y pareja de Padilla, confirmó que desde el miércoles forma parte del programa de víctimas y testigos, luego de que días atrás aseguró que recibió amenazas en su contra e incluso no acudió a recibir su credencial como legislador. Como parte del programa de víctimas y testigos, este jueves se le realizará una evaluación psicológica. Esta controversia ya alcanzó a la prefectura de Pichincha. Fiscalía inició una investigación por presunto peculado relacionado al nombramiento de Padilla en dicha prefectura entre 2019 y agosto de este año. Y la causa abierta por presunta intimidación en contra de Jorge Glass es solo la última de un historial que incluye sentencias por corrupción y más procesos en curso. Jacqueline Rodas con los detalles del registro judicial del ex vicepresidente Glass. La investigación penal abierta a Jorge Glass por presunta intimidación tras la denuncia presentada por su ex asesora Soledad Padilla es solo la última de un historial de procesos judiciales que enfrenta el ex vicepresidente. Empezó en octubre de 2017, cuando le dictaron prisión preventiva e ingresó a la cárcel por la trama de corrupción de Odebrecht. Las asistencias penales de Estados Unidos y Brasil dieron las primeras pistas sobre su participación en el delito de asociación ilícita. En el juicio se lo encontró culpable de recibir $13.5 millones en coimas por intermedio de su tío Ricardo Rivera por los contratos de 5 megaobras que entregó a la constructora brasileña. Lo condenaron a 6 años de cárcel. Luego, Glass fue sentenciado a 8 años en el caso Sobornos por el delito de cohecho, junto con el expresidente Rafael Correa y 18 personas más. 10 jueces en todas las instancias confirmaron su culpabilidad en un entramado que cobraba periódicamente a las contratistas del Estado para adjudicarles obras millonarias. Estos 2 fallos están en firme, incluyen el pago de cerca de $8 millones como indemnización al Estado. Al momento la justicia remata los bienes de Glass para cubrir el monto, pero su valor es ínfimo en relación a lo que debe. El ex vicepresidente además fue sentenciado a 8 años por peculado en el caso Singue, pero luego la condena se anuló porque en el juicio se usó un informe de Contraloría que no tenía validez. Mientras en los próximos días, Glass enfrentará la audiencia de formulación de cargos, también por peculado, en el caso Reconstrucción de Manabí. La fiscal Diana Salazar va a procesarlo por la supuesta adjudicación irregular de la carretera Manta-Coliza, con fondos de la Ley de Solidaridad por el terremoto de 2016. Ese día discutirán nuevas medidas cautelares y podría volver a la cárcel. Ese riesgo también corre si avanza el caso por intimidación a su ex asesora Soledad Padilla. Al momento Jorge Glass está libre, pero únicamente de forma provisional. Las medidas cautelares que le otorgaron pueden revertirse en cualquier momento. Aún le restan más de 2 años de los 8 que debe cumplir en prisión luego de beneficiarse de la unificación de sus 2 penas ejecutoriadas en los casos Odebrecht y Sobornos. La exdiputada venezolana María Corina Machado fue proclamada como la candidata de la oposición para los comicios presidenciales de 2024, donde buscará derrotar al chavismo. Machado fue la ganadora de las elecciones primarias del pasado domingo con 92% de los votos. Sin embargo, su participación está en duda tras una inhabilitación por el gobierno por presuntas irregularidades en la declaración de su patrimonio. Además, el régimen de Nicolás Maduro ha arremetido contra el proceso opositor, calificándolo de fraude y abriendo un proceso penal en su contra.
La humanidad está en peligro por el exceso de basura espacial que dejan los satélites. Así lo alertó el Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas. Según el organismo, hay miles de satélites en desuso, restos de cohetes y partículas metálicas orbitando la Tierra. 3, 2, 1, engine ignition. La carrera espacial se ha intensificado en los últimos años. Países y empresas privadas compiten por la conquista del espacio, enviando satélites y todo tipo de misiones. Incluso se han iniciado los paseos turísticos. Pero con este aumento de los viajes fuera del planeta ha llegado un problema: la contaminación. Con cada cohete lanzado hay piezas que se desmontan en el camino y quedan en la órbita de la Tierra. También hay miles de satélites que ya no funcionan y siguen flotando en el espacio. De acuerdo con cifras de la NASA, hay más de 34.000 objetos en la órbita terrestre y 80% de ellos son basura. La ONU alerta que la contaminación en el espacio representa una seria amenaza para la humanidad, pues los desechos, que van desde enormes piezas hasta tornillos, pueden viajar a altas velocidades, dañando los satélites de rastreo, comunicaciones y seguimiento del clima tan necesarios en la actualidad. La basura también representa una grave amenaza para las misiones, pues dañan los cohetes y transbordadores. Además de los objetos, los científicos también han detectado partículas metálicas microscópicas en la estratosfera, cuyo efecto a largo plazo aún es impredecible. Se prevé que las misiones en el espacio aumenten drásticamente durante los próximos 50 años, por lo que expertos de las agencias espaciales y la ONU impulsan el desarrollo de códigos que regulen la recolección de la basura espacial. Y en noviembre, un grupo de adolescentes ecuatorianas llegará a la NASA para participar en una inmersión académica que las motive a internarse por la ciencia. Diego Cuenca dice que las beneficiadas tienen 16 años. Son 14 adolescentes ecuatorianas que fueron seleccionadas para participar en una inmersión académica en el Space Center de la NASA en Estados Unidos. Se trata de un programa que se llama Ella es astronauta, y entre las beneficiadas está la guayaquileña Alice Pinto, de 16 años, que aunque estudia contabilidad, quiere aprender sobre el espacio. Para eso tuvo una preparación de 6 meses. Recibió clases virtuales de matemáticas, ingeniería, robótica y otras ciencias. Ya está lista para viajar a Houston el 5 de noviembre y cumplir el sueño que compartió con su padre y su hermano antes de que mueran. Tuvimos una clase de cohetes, entonces vamos a crear prototipos de cohetes allá, programar algunos robots para que recorran algún circuito. Durante la preparación, ella creó un proyecto de prótesis de impresión en 3D para jóvenes diabéticos que han tenido que amputarle su mano. Ahora tendrá que exponerlo ante los científicos de la NASA. La cuencana Paula Chassi, de 14 años, es otra de las que participará en esa experiencia de 5 días. Tiempo en el que van a interactuar con astronautas, recibirán clases de programación y robótica. Ella también asegura que cumplirá un sueño, porque desde que tenía 8 años se interesó por la astronomía y quiere ser geóloga planetaria. Yo me siento emocionada, tengo muchos nervios y es una emoción que no puedo explicar hasta ahora. Las 14 mujeres fueron seleccionadas entre 890 postulantes ecuatorianas, quienes compartirán la experiencia con otras adolescentes de Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Las lluvias en Esmeraldas provocaron el desbordamiento del río Santiago. Se registraron inundaciones en una parroquia del cantón Eloy Alfaro, donde 150 familias buscan alternativas para que sus pertenencias no se dañen. Elena Velasco reporta que las autoridades preparan albergues. El agua del río Santiago, en la parroquia Maldonado de Eloy Alfaro, en Esmeraldas, llegó hasta las casas de 150 familias. En algunas ha alcanzado hasta los 70 centímetros de altura, según el municipio. Quienes sufren los embates de lo que ellos denominan el principio del fenómeno del niño son los que viven en el malecón y las calles transversales. Se las ingenian para intentar salvar sus pertenencias. Primera vez que esta población enfrenta el desbordamiento del río, pues en cada invierno ocurre lo mismo. Pese a eso, les preocupa que el agua quede estancada, provocando enfermedades transmitidas por los mosquitos. Mientras tanto, el municipio coordina la apertura de alojamientos temporales por si la situación se agrava.
8 meses tardó la construcción de las obras civiles para proteger la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, amenazada por la erosión del río Coca. El Estado invirtió 14 millones de dólares en la colocación de pilotes subterráneos para reducir la energía del río. Paul Romero con el tema. La obra se realizó a 1.2 kilómetros aguas abajo de la captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, ubicada en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos. En esta planicie, la Corporación Eléctrica del Ecuador desvió el cauce del río Coca para construir una pantalla de pilotes con el objetivo de proteger esta millonaria hidroeléctrica amenazada por la erosión. Se trata de una estructura subterránea de 279 pilotes de hormigón y acero. Tiene 24 metros de profundidad. El trabajo de perforación y relleno de hormigón tardó 8 meses. Tiene una longitud de 220 metros. La CELEC contrató a la empresa suiza Lombardi para la elaboración del inédito diseño. Un muro de hormigón resistente que pueda frenar, en el caso de que la erosión se presente hasta este sitio, frenar ese fenómeno, ¿no? La Comisión Ejecutora del Río Coca fue la encargada de ejecutar las obras de protección para ralentizar la erosión. Pero esto no es todo. Para asegurar esta infraestructura se requieren obras complementarias. Un vertedero con escalones. Eso permite que la energía del río se disipe y llegue al final de la estructura, pues prácticamente, como se dice vulgarmente, unas aguas mansas. Eso colabora pues para que no haya energía y se reactive pues el proceso de erosión, ¿no? Además de la pantalla de pilotes, en este lugar se construyeron muros de piedra, se formaron embalses para disminuir la energía del río en época de invierno. En cerca de 3 años, desde que empezó la erosión, se han invertido 27 millones de dólares en estudios, diseños y obras. En este momento la erosión del río Coca se encuentra a 7 kilómetros de la captación. La Corte Nacional aceptó la justificación médica del expresidente Lenín Moreno, procesado en el caso Sinohidro, quien vive en Paraguay e incumplió la medida de presentación periódica cada 4 meses en Ecuador, que fue impuesta por el juez. Moreno deberá ahora cumplir la próxima presentación en enero, informa Jacqueline Rodas. El expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, quienes residen en Paraguay, incumplieron la medida de presentación periódica en Ecuador cada 4 meses impuesta en el caso Sinohidro. La consecuencia era que les dicten prisión, pero la conjueza Liz Barrera aceptó por única vez la justificación médica por enfermedad con reposo absoluto durante 20 días y que González es su cuidadora. Después de revisar los certificados médicos avalados por las autoridades de Paraguay, la jueza consideró que se trata de un caso fortuito. Irina Moreno, hija del exmandatario, quien vive en Miami y también es procesada en la causa, sí regresó a Ecuador y este miércoles acudió a la corte para cumplir con la medida. Así consta en el informe de la Sala Penal, que además indica que Javier Macías y María Patiño, amigos de Moreno que están en Panamá, no registraron su firma en Ecuador y que los 3 ciudadanos chinos ex representantes de Sinohidro, entre ellos del ex embajador Cairungo, incumplieron la disposición judicial. Mientras tanto, se espera la fecha para la audiencia preparatoria de juicio, en la que la Fiscalía presentará dictamen acusatorio por el delito de cohecho en contra de 25 personas, entre ellas Moreno y sus familiares. Según la entidad, el expresidente forma parte de una red de corrupción que operó entre los años 2009 y 2018 y recibió 76 millones de dólares en coimas por parte de la estatal china Sinohidro como retribución por la entrega del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Expertos en seguridad de la región participan en un encuentro para analizar la delincuencia y el crimen organizado en Ecuador. Comparten las acciones que han tenido éxito en sus países. El crimen organizado y cómo enfrentarlo se discute en Quito, en un encuentro que reúne a 19 expertos en seguridad de la región. Claudia Gómez Rojas dirige un centro de investigación en Colombia. Dice que los gobiernos locales deben tener competencias en seguridad y explica que la estructura de las organizaciones delictivas ha variado. Ya no tienen jerarquías piramidales, sino una forma de Frankenstein moderno. Nos habíamos acostumbrado como a un tipo de monstruo que combatir, donde creíamos que si cogíamos la cabeza, se desboronaba el monstruo.
Y lo que hoy nos muestra este Frankenstein moderno es que puede tener múltiples cabezas, múltiples manos, múltiples pies. Hace de esto una amenaza muchísimo mayor y una amenaza para la que no están, digamos, preparadas las autoridades. El experto chileno Óscar Figueroa dice que los municipios en su país cuentan con analistas criminales para intercambiar información con los carabineros, la policía de ese país. Levantan información que a lo mejor la policía no pudo levantar, y esta información es compartida para hacer investigaciones y hacer diagnóstico en forma más fácil. Desde Perú, otro experto detalló cómo funciona el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana vigente hace 20 años. Creación de comités provinciales y regionales de seguridad ciudadana y comités distritales de seguridad ciudadana. Las comunidades se han empoderado, hay un sentido colectivo de apropiación de la agenda de seguridad en los barrios. Este encuentro servirá para conformar una mesa de trabajo y establecer una hoja de ruta con propuestas para luchar contra el crimen organizado. Y va a ser puesta a disposición del nuevo presidente y su equipo. El evento, que durará hasta este viernes, es organizado por el Observatorio Ciudadano de Seguridad Humana, en colaboración con la Red para la Gestión Social y la Universidad Católica del Ecuador. Ante la falta de un plan de seguridad en las carreteras, gremios de exportadores tienen lista su propuesta de corredores logísticos seguros. William Young informa que en ese proyecto identifican al menos las 9 rutas más peligrosas del país. Los sectores productivos consolidaron sus propios datos de las vías más peligrosas y por eso tienen lista una propuesta para crear corredores o rutas seguras a escala nacional. Esto porque, según los empresarios, lo acordado con el gobierno quedó solo en reuniones y no se ha ejecutado. No cuentan cuántas veces nos reunimos ni cuántos convenios firmamos, aun cuando son buenas intenciones. Pero de intenciones no le vamos a dar seguridad al ciudadano. En el sector camaronero mencionan una contraparte de $100 millones anuales en temas de seguridad, además de la información detallada de los puntos críticos que requieren mayor atención de la fuerza pública. Estos insumos los entregaron al gobierno en agosto pasado. Allí se incluyen datos de otros gremios, como el bananero, que moviliza el 65% de los tráilers con contenedores que van a los puertos. Esto es 6.500 camiones por semana. También hemos consolidado la información con la Corporación de Gremios Exportadores, buscando que este proyecto unificado se llame Rutas Seguras. Según este plan del sector privado, son 9 los ejes viales más críticos y están en Guayas, Los Ríos y El Oro. Electricidad. Y llegaron los apagones. La principal razón para que Ecuador tenga déficit de generación eléctrica es la reducción de los caudales en los ríos de la Cordillera Oriental y la caída en las reservas de agua que se usan para generar electricidad. Francisco Garcés muestra el estado actual de esa infraestructura. El estiaje o época seca recién ha empezado y las reservas estratégicas de agua que se usan para generación eléctrica caen y ponen en riesgo el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas. Apenas ha transcurrido un mes del estiaje, que se prevé que dure hasta marzo, y la situación ya es crítica. Es el caso de Mazar, la primera de las 3 represas que conforman el complejo generador de Paute, con 1.700 megavatios de capacidad. El nivel de agua ahí es de 2.119 metros y el mínimo de funcionamiento de esa central es de 2.098 metros. Y a partir de eso tenemos ya que tomar acciones, no podemos descender más y vamos a controlar de aquí y comenzar a aumentar el nivel de la cota de Mazar. El problema es que en el último mes la cantidad de agua en esa represa cayó 9 metros. Siguiendo el cauce del río Paute está la represa Malusa, que alimenta de agua a la central Miguel Palacios y también a Sopladora, con una capacidad de producir en conjunto casi 1.600 megavatios. El nivel de agua está en 1.975 metros, 20 menos de lo óptimo para el funcionamiento de la central y a 40 metros sobre el mínimo de operación fijado en 1.935 metros. Otro caso es el de Agoyán, central ubicada en Tungurahua, que puede producir 156 megavatios. Usa una represa alimentada por el río Pastaza y actualmente el agua está en 1.645,5 metros, apenas 50 centímetros por sobre el mínimo en el que la central puede operar.
La central Pucará, con 73 megavatios de capacidad, también está en Tungurahua y para funcionar usa el agua de la laguna de Pisayambo. El nivel está en 3.557 metros, cuando el mínimo para que funcione es de 3.541 metros. Es un ejemplo de lo que sucede en las 8 centrales hidroeléctricas más grandes del Ecuador, que se encuentran en las estribaciones de la cordillera oriental y que por falta de lluvias están en niveles críticos. Los racionamientos eléctricos se repiten cada cierto tiempo en Ecuador. En 1993 incluso se adelantaron los relojes una hora con Sixto Durán Ballén, y en 2009, durante el gobierno de Rafael Correa, se reportaron afectaciones por $20 millones diarios a causa de los apagones. Lenín Artieda informa sobre cuánto suman las pérdidas para el país. Los apagones no son una cosa de ahora. 30 años atrás el país ya los vivió. El estiaje fue de tal magnitud que el gobierno de Sixto Durán Ballén dispuso adelantar los relojes una hora para que las actividades inicien más temprano. ¿Es preferible este sacrificio de levantarse una hora más temprano o preferimos que haya racionamiento otra vez? Esa decisión, que hoy no es más que una anécdota, se aplicó desde el 28 de noviembre de 1992 hasta el 5 de febrero de 1993 y tenía como objetivo ahorrar 156.000 millones de sucres en importación de combustibles para las plantas termoeléctricas. Ese monto era equivalente a 87 millones de dólares de la época. La hora sixtina, sin embargo, estuvo acompañada de apagones que provocaron un impacto económico de 600 millones de dólares en los sectores público y privado. Pero esa no fue la última vez que hubo apagones en esta tierra. En el 2009, el escenario se repitió. Y de nada sirvió que en enero de ese mismo año se hubiera reconocido que el país vivía una crisis energética, porque con esa alerta lo único que se hizo fue iniciar un proceso de compra de motores de generación eléctrica a Cuba. Ya en noviembre, con el estiaje encima, se declaró el estado de excepción y con ello se viabilizó la importación de combustibles para las centrales termoeléctricas. Los sectores productivos del país coincidían en ese entonces en señalar que los apagones les generaban pérdidas de 20 millones de dólares por día. La crisis duró 2 meses. La afectación se calculó en 1.200 millones de dólares. Hoy no se cuenta todavía con un cálculo de las pérdidas que podría generar un régimen de racionamiento eléctrico. Lo que sí está claro es que el sector industrial consume el 42.5% de la electricidad que se distribuye en el país y que ese golpe, igual que antes, tendrá una incidencia en los precios de distintos productos y también en el empleo. En Ecuador, 26 compañías tienen la certificación de empresa segura por sus métodos para erradicar la violencia de género. Fabiola Santana explica las condiciones que cumplieron para recibir esa distinción. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia y discriminación en sus hogares o espacios de trabajo. Las ausencias laborales por las agresiones físicas o emocionales representan pérdidas económicas por 1.8 millones de dólares anuales en las compañías. Para bajar estas dos cifras, la Cámara de Industrias, con asistencia del programa Previ Mujer de la Cooperación Alemana, impulsan el sello Empresa Segura, que es la máxima distinción que se entrega a las empresas por implementar acciones para erradicar la discriminación y violencia de género. En Ecuador, 26 empresas tienen este sello desde noviembre del año pasado y este jueves se reunieron para compartir sus experiencias. Pero, ¿qué procesos cumplieron para ganar la alta distinción? La corporación Favorita, por ejemplo, implementó un canal anónimo de denuncias y creó un comité de ética para investigar los casos para tratar incidentes internos. Nosotros nos hemos dado cuenta que al estar más cercanos con nuestros colaboradores, constantemente previniendo la violencia, capacitando de cómo ser actores de cambio, la gente está más a gusto y cuando la gente está feliz trabaja mejor. Sin embargo, gran parte de los casos de violencia están en los hogares. Algunas instituciones bancarias han implementado programas de asesoría legal y médica para las víctimas y para la prevención otros espacios de orientación familiar que incluye a los cónyuges, pero principalmente áreas de capacitación para identificar los tipos de violencia y cómo proceder. Nos pasaba que un agresor iba y le buscaba en su lugar de trabajo, entonces también hemos tomado estas medidas de apoyar
apoyar y resguardar. Otras compañías han decidido incrementar el porcentaje de mujeres en sus nóminas, hacerlas partícipes de más cargos directivos y homologar sus salarios con los de los hombres. El próximo 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, se entregarán nuevos sellos de empresa segura, a las que este año están postulando e implementando políticas para prevenir y responder en casos de violencia de género. Exportadores y productores de 3 continentes participan en una nueva edición de la Convención Internacional de Banano en Guayaquil. La seguridad en los cargamentos, la aplicación tecnológica en la cadena logística y el combate de plagas son los temas abordados en esa cita, como lo informa William Young. Es la 20ª edición de la Convención Internacional del Banano. Este año reúne a 90 participantes, no solo productores y exportadores. También están representantes de cartoneras, empresas logísticas, delegados de los puertos marítimos y navieras. Además, expositores y empresarios de 3 continentes. Uno de los temas abordados es ampliar el mercado ecuatoriano, en especial al bloque asiático, agrupado entre China, Japón y Corea del Sur, a donde Ecuador envía 18 millones de cajas de banano al año y sigue siendo el principal productor en el mundo. Con la reciente firma de los acuerdos comerciales China y Corea del Sur, eso también es importante para nosotros y apuntamos hacia estos mercados que tienen 1.7 billones de habitantes juntos. Eso es lo que logramos, posicionar, dinamizar la cadena de valor bananera. Esa es nuestra gran misión. Hubo conferencias sobre las técnicas para combatir plagas en plantaciones con clima tropical, aunque la seguridad fue uno de los asuntos más discutidos por los asistentes. El embajador de la Unión Europea en Ecuador recordó que ese es uno de los puntos rojos y allí la cooperación internacional es vital. Hemos visto en este verano 3 incautaciones de cocaínas que todas vinieron de contenedores del Ecuador y contenedores de banano. Necesitamos el banano del Ecuador, el camarón, no necesitamos la droga. En esta convención también hubo espacio para exponer nuevas herramientas de seguridad física, blindaje y el uso de equipos tecnológicos para combatir la delincuencia durante la cadena de transporte y en las plantas de producción. Un grupo de científicos descubrió nuevos arrecifes de coral prístinos en las Islas Galápagos. Uno de esos mide el equivalente a 8 canchas de fútbol. Luis Alfredo Zúñiga con las imágenes. Majestuosos y hábitat de toda una variedad de especies marinas. Son los arrecifes de coral prístinos que fueron descubiertos en las aguas de las Islas Galápagos. El hallazgo lo hizo un grupo de 24 investigadores de 3 institutos y universidades que a bordo del buque Falcor 2 hicieron una expedición durante 30 días, donde fue necesario el uso del robot submarino Sebastian y la aplicación de tecnología de escaneo láser. 2 nuevos arrecifes de coral fueron hallados entre los 370 y 420 metros bajo el nivel del mar. El mayor se extiende por 800 metros, lo que equivale a 8 campos de fútbol, mientras el segundo mide 250 metros de longitud. Ambos presentan una rica diversidad de especies de corales pétreos, lo que sugiere que probablemente se han estado formando durante miles de años. Los científicos además cartografiaron 3 montes submarinos inexplorados. Uno se mapeó por completo y los otros 2 se sospechaba que existían. Ahora se ha confirmado que son montes submarinos. Desde el Parque Nacional Galápagos han señalado la importancia del hallazgo, no solo para la ciencia, sino para tomar decisiones que protejan la diversidad biológica del archipiélago.